Hola, muy buen día. Yo soy su hermano Javier y vamos a escudriñar un poquito la escritura. Y el mensaje de este día lo vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo número 1. En el nombre del Señor vamos a meditar ahí un poquito de en la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere decir el libro de Éfesos, capítulo 1? Bueno, primeramente nosotros vemos que este capítulo 1 nos habla sobre la riqueza de las bendiciones que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Bendiciones que son nuestras debido a que estamos en Cristo. Hay muchas bendiciones en este capítulo y para los hijos de Dios, ¿por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Cada persona de la deidad nos ha bendecido, el Padre nos ha escogido, versículo 3 y 4 lo vamos a ir viendo, el Padre nos ha adoptado en el versículo 5 y el Padre nos ha hecho acepto a Él. Eso lo hizo el Padre, eso lo hizo Dios. Y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo son que Él nos redimió, que Él nos perdonó, que lo ha revelado la voluntad de Dios en el versículo 8 y 10 del capítulo 1 de Efesios. Y tenemos también de parte de nuestro Señor Jesucristo que Él nos hizo una herencia. Somos herencia de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos las bendiciones del Espíritu Santo, que son muchas, pues. Pero aquí en el capítulo 1 de Efesios menciona dos, al menos dos. Que es que el Espíritu Santo nosotros nos selló como propiedad de Cristo, como propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Nos selló y también ese sello es garantía de que nosotros sí o sí somos hijos de Él y que algún día el Señor Jesucristo va a venir por los suyos. Ahí lo vamos a ir estudiando en el nombre del Señor. Y bueno, y va a finalizar Pablo con una oración. Una oración en la cual él pide por la gente de Éfeso, por nosotros que somos, que vamos a representar a la gente de Éfeso, al cristiano. eh, bueno, para el cristiano aquí en este capítulo hay tres cosas muy importantes que le habla a Éfeso, que le habla a gente santa, que es apartada, a los santos, porque son gente apartadas para Cristo, apartadas para el reino, son gente de fe. Y la otra característica que tenían estos hombres de Éfeso, estos hermanos de Éfeso, es que ellos tenían amor. Ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, Pablo le va a orar por aquellos para que el Señor les dé conocimiento, les dé espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, y eso, pues, mi hermano. Y el Espíritu Santo, bueno, quien escribió la palabra, sabemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo a los hombres, a estos profetas, a estos apóstoles. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos tiene que enseñar la escritura y revelar la escritura ahora. Entonces, eso pide Pablo para nosotros, que nos dé el conocimiento y que nos revele la palabra del Señor. Estamos hablando solamente del capítulo 1 de Efesios. Y este capítulo empieza, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, nosotros sabemos quién es Pablo. Pablo fue el perseguidor de la iglesia, fue aquel que mataba y perseguía a los cristianos antes de ser cristiano, obviamente. Pablo, bueno, tiene muchas características. Era un fariseo, también fariseo de fariseo. Fue instruido en la ley, en los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los grandes hombres que sabía la ley, interpretaba la ley, era un maestro en la ley. Entonces, ese era Pablo, tenía mucho conocimiento de la ley, era erudito, maestro en la ley también Pablo. Y eso pues, pero en hecho podemos ver que Jesucristo mismo salió al encuentro de Pablo. Salió al encuentro y nosotros podemos verlo cuando Jesucristo le dice, ¿por qué me perseguís, Pablo? Y ahí viene la conversión de Pablo. Ahí viene la conversión de Pablo. Y eso, pues entonces Jesucristo mismo salió al encuentro de Pablo y, y lo convirtió. Todos sus pensamientos ahora se convirtieron. Una nueva criatura en Cristo Jesús, Pablo, ¿para qué? Para enseñarnos
y revelarlo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a los gentiles, que somos nosotros. Todos los gentiles son aquellas personas que no son judías. Nosotros, como no somos judíos, somos gentiles. Entonces Pablo se dirige, el ministerio de Pablo era enseñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles, que somos nosotros. Ese era Pablo, un perseguidor. Más o menos ahí tenemos algo poco de Pablo. Claro que si queremos extenderlo podemos hablar una hora de Pablo, porque tiene mucha anécdotas, mucha historia, viaje y conquista, y fue golpeado, maltratado cuando ya fue cristiano, preso, encarcelado, golpeado. Tiene mucho que hablar de Pablo. Pero sigamos avanzando mejor en el nombre del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué de Jesucristo? Porque Jesucristo lo llamó, Jesucristo lo buscó, Jesucristo salió al encuentro. Y Jesucristo le daba toda la revelación, toda la palabra y todo el entendimiento para poder él escribir las cartas paulinas y todo lo que escribió Pablo, porque Pablo tiene 13 cartas, 13 libros, Pablo, por la voluntad de Dios. ¿Ve? Por la voluntad de Dios. Esto siempre va a ser obra de Dios. Y los que ejecutan el Espíritu Santo o Jesucristo. Los tres en uno. Siempre trabajan como los tres. A los santos fieles. Ahí están las características a quienes se le está mandando las cartas. No es a cualquier persona. Mire, dice, a los santos primeramente, que son la gente que apartada para el reino celestial, y a los fieles. Fieles, personas que están permanentemente buscando del Señor, gente que no claudica, gente que está permanentemente en Cristo, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también nos está deseando que la gracia del Señor esté en nosotros. Y la gracia del Señor está en nosotros. Y paz a vosotros. Eso lo está deseando. Gracia y paz a vosotros. ¿De parte de quién? Del Señor, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora vamos a empezar a ver todo lo que son en el versículo 3 ya empiezan todo lo que son las bendiciones espirituales, pues mi hermano amado. Tenemos las bendiciones espirituales. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales, para que no nos confundamos, espirituales, no bendiciones materiales. Amén. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce nuestras necesidades. Él no se preocupa de esto de que tú tengas a lo mejor una casa, un carro y tantos bienes y tantas cosas materiales, en fin. Pero sí Él te va a abastecer de todas esas necesidades, conforme a su misericordia, conforme a nosotros mismos, a nuestra obediencia, a cómo nos comportemos en el caminar en Cristo Jesús. Pero el Señor es bueno y siempre va a estar proveyéndolo de nuestras necesidades. Amén. Por eso tenemos que ser verdaderos como estos hombres de aquí, de Éfeso, fieles. ¿Ve? Entonces tiene que ser una persona que es fiel a Cristo, que es fiel al Señor, fiel a su palabra. Y todo, sí o sí, el Señor la va a bendecir. Porque Él es el Padre. Es como dice por ahí un versículo donde lo habla, que nosotros le damos a nuestros hijos buenos regalos, como Él no lo va a hacer mejor, es mayor. Mayor no va a ser Él, pues el poderoso, el que todo lo tiene. Así que nosotros preocupémonos de que estemos bien espiritualmente. Todas las otras cosas, el Señor se va a preocupar de nuestras necesidades. Amén. Y siempre perseverando, pues, hermano amado. Trabajemos, ya sea en lo material, en lo espiritual, para que tengamos bendición, para que tengamos un buen pasar en esta tierra, pues. Porque está bien que la palabra dice que nosotros tenemos que vivir por fe, pero eso no significa que vamos a estar flojeando en la casa o que caigan las cosas de... No, pues hermano amado, tenemos que trabajar, perseverar. La palabra nos enseña a los cristianos que tenemos que trabajar, esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. Maldito el hombre que no provee para su hogar. Entonces tenemos que cuidarnos de esas cosas. No tomarlo la palabra a la ligera. La fe sin obra es muerta. Tenemos que ahí ponerle a trabajar en la obra del Señor, en el área espiritual, como también trabajar en el área material o secular, para que tengamos nuestras cosas. Pues todos necesitamos tener quizá un auto, una casa y todo eso, pero tenemos que esforzarlo.
y el Señor nos va a dar fuerza. Amén. Entonces tenemos que ocuparlo siempre del área espiritual. Todo lo demás, el Señor nos va a ayudar. Amén. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Jesucristo a nosotros nos va a dotar. Jesucristo a nosotros nos va a... Ya nos dio todos los beneficios espirituales. Que nos vamos a ir aquí después enumerándolos para que nos demos cuenta cuáles son esos beneficios espirituales o bendiciones espirituales. Número 4. Según nos escogió. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos al tiro uno. Dios nos escogió en Cristo. En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea, ya tenemos una tremenda bendición espiritual que es Dios se fijó en ti, Dios se fijó en ti. Se fijó en ti antes de la fundación del mundo, antes de que todo esto terrenal, todo este mundo existiera. Ya nosotros estábamos en los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados para el reino de Dios. Y sin mancha delante de Dios. Y sin mancha delante de Dios. Eso. Dios siempre lo está pidiendo a nosotros. Santidad. Santidad que es apartarse del mal. Sacarse toda esta escoria y manchas que tenemos nosotros en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, corazón, conocimiento, tristeza, amargura, a lo mejor tantas cosas que uno puede tener. Todas esas cosas, despojados de todas esas cosas. Hay que aprovechar el nuevo hombre que somos en Cristo Jesús. Limpio, sano, apartado del mal. En amor, habiéndonos predestinado. Ahí tenemos otra bendición, que Él nos predestinó para ser adoptados, o sea, para ser hijos de Dios. ¿Ven que hay muchas bendiciones ricas de parte del Señor? Ya tenemos una que nos escogió, somos benditos, nos escogió con toda bendición espiritual. O sea, nos dio, pero todo lo que todas las armas que nosotros podemos tener para llevar una vida en santidad, para llevar un buen pasar, una buena vida en Cristo Jesús. Amén. Adoptados a ser hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su bondad. ¿Ve? O sea que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para ser adoptados, ser hechos hijos de Dios. Ahora somos nosotros hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros estábamos en los planes divinos. Amén. Y Él nos escogió. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6. ¿Para qué? Para alabar, adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y adorar significa permanentemente, no es cosa de estar en una congregación o en una iglesia, en un templo, ahí alabando, cantando y recibiendo palabras. Amén. Eso es adoración también, porque vamos a adorar a Dios. Pero tu adoración es permanente siempre, desde que usted abrió su ojo en la mañana, gracias Señor, y toda la que haga, hágala bajo la voluntad de Dios. Si está trabajando, hágalo conforme a la voluntad de Dios, con una alegría, con un gozo. Aunque a usted lo traten quizás mal, usted pague ese mal con bien. Trabaje con amor, con orgullo, que refleje que usted es un hijo de Dios. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto. Él el que nos aceptó, para que nadie se gloríe. Yo vine a Cristo. O yo he recibido, yo he hecho esto en Cristo. No, Él es el que nos acepta a nosotros. Él es el que nos acepta, Él es el que nos escogió, Él es el que nos predestinó. Todas estas bendiciones son de parte de Dios, no son de nosotros. Nosotros tomamos todas estas bendiciones porque Él nos adoptó, somos hijos de Dios. Él es el que intervino en nuestras vidas para que nosotros tuviéramos en este caminar. Porque nosotros bajo la condición adámica, pecadora, sucia, contaminada que teníamos, era imposible que el hombre venga a Cristo. Solo a través del Evangelio, por esta intervención divina de parte del Señor. Él nos escogió, Él nos trajo. Amén. Y Él nos aceptó en el amado. Él nos la aceptó a través de ¿quién? A través de Cristo. En el amado, a través de Cristo. A través de todo lo que hizo Jesucristo por nosotros. De todo lo que hizo Jesucristo, lo primero que hizo es estar en la cruz. Imagínense, y se llevó todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras actas, todo lo que estaba escrito en contra mía. Él se los llevó, los borró, los dejó limpio, sin mancha. ¿En quién tenemos redención? Jesucristo. En Él tenemos redención. Ahí tenemos otra riqueza de los regalos que nos da el Señor. ¿Quién nos dio ahora? Redención. Estoy en el versículo 7. Redención.
por su sangre, por la muerte aquella en la cruz. Por eso nosotros, ahí nos redimió. Él nos compró a precio de sangre. Le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos compró, Él nos redimió, Él nos compró a precio de sangre. Él no pagó con oro ni con plata. Él pagó, aleluya, con su sangre. Así pagó por nosotros para que fuéramos salvos nosotros. O sea, somos salvos. El perdón de pecados. Ve, aquí está. Él nos perdonó de nuestros pecados. Todos los pecados, cuando Cristo los tomó, cuando Cristo los selló, cuando ahora ya pertenecemos a este reino celestial, Cristo nos perdona a nosotros de toda maldad, de todo pecado, según la riqueza de su gracia, solamente por la riqueza de su gracia, porque a Él le plació, por la riqueza de su gracia. Nosotros no merecíamos, mi hermano, quien va a escuchar, no merecíamos esto, pues mi hermano amado, pero por la gracia de Dios, nosotros somos salvos, por la gracia de Dios. Son favores no merecidos que Dios nos da a nosotros, regalías que el Señor nos da, aunque nosotros no los merezcamos. Él por su gracia, por su infinito amor, Él nos dio esta bendición, todas estas bendiciones tan grandes, pues hermano. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aparte de todas estas cosas, más regalos todavía para el Hijo, más bendición celestial de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios, para sus hijos. ¿Quién nos ha dado? Lo hizo sobreabundar, o sea, nos dio mucha sabiduría. La sabiduría viene, mi hermano amado, en esto, en estudiar las Escrituras. La sabiduría es tener el conocimiento de su palabra. La sabiduría, esa sabiduría. La sabiduría de lo harto que nos da el Señor, nos da entendimiento, lo abre los ojos, para que podamos ver todo esto en forma espiritual, que cómo de nosotros debemos caminar pues, en el espíritu. E inteligencia, ya nosotros no somos esas personas que andamos como locos en la vida, por decirlo de esa forma, sino ahora tomamos las cosas con más conciencia, con más amor, como si nosotros fuéramos nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Tenemos ya inteligencia, ya no andamos en cosas malas, ya podemos discernir lo bueno, lo malo. Antes lo malo para nosotros era bueno. Ahora no, ahora nosotros gracias a esta inteligencia, gracias a la palabra de Dios, hasta la sabiduría, gracias al conocimiento, sí o sí van a venir cambios en las personas, cambios radicales, cambios que ya no van a volver. Hay muchas personas que nosotros podemos a lo mejor conocer que sí, quedamos extrañados, sí, este era así, mira cómo es ahora. Es porque Dios nos ha dado la sabiduría, la inteligencia, el temor a Jehová y tantas cosas que ha puesto el Señor en nuestra vida, el Espíritu Santo que ha puesto en nuestra vida, que Él nos ayuda a poder vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Él nos ayuda, Él nos levanta. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pasaron muchas décadas, pasaron muchos años, mi hermano amado, muchas décadas, pasaron muchos años en que se abrió este misterio. Y este misterio es la palabra del Señor, la verdad divina, que solo conoce el pueblo de Dios mediante la revelación, mediante su palabra. Este es el misterio, mi hermano amado, la palabra del Señor que se le ha dado al creyente, al que cree en Jesucristo. Es el misterio que muchos quisieran a lo mejor saber. Cuando llegó el Mesías, el pueblo de Israel no lo quiso reconocer. Entonces, se los reveló a nosotros, a los gentiles, este ministerio, y también a los judíos se los reveló, pero muchos no quisieron entender esto, de que Jesucristo vino, el crucificado, Él pagó toda la palabra del Señor, todo el Evangelio. Este es un misterio que se le está dando a conocer a nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que creemos en Jesucristo por la misericordia y por la gracia de Dios, no por nosotros. Él es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Un día Dios introducirá una nueva creación con todas las cosas unidas en Cristo Jesús. Esos misterios que se les va revelando a la congregación. Dios quiere que esté todo unificado. Dios quiere que estemos todos unidos, los gentiles, los ángeles, los querubines, todo en Cristo Jesús, ya que no hayan divisiones en nada, mi hermano amado. Ese es un misterio que día a día nosotros estamos practicando, estamos estudiando,
llevarlos bien con nuestro hermano, y llevarlos bien en realidad con todo. Por ejemplo, nosotros no podemos discriminar a otras personas o tratarlos mal porque son de otra denominación o porque creen en, no sé, pues en alguien, en una virgen, esto y esto otro. No, nosotros tenemos que tener el amor de Cristo y enseñar a esas personas. Y si no quieren entender, bien, mi hermano amado, bien. Nosotros cumplimos con predicar el Evangelio. El que hace es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hablar del Señor, las maravillas que hace el Señor. Y si el Señor le place, esa persona, aunque sea de la religión que sea, se va a convertir a Cristo. Como muchos católicos se han convertido a Cristo, porque a lo mejor se les ha hablado con amor, mi hermano amado. No que yo sé todo, o yo tengo la verdad. Amén. Nosotros tenemos la verdad, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero tenemos que tratar esta verdad con amor hacia los demás. Así trabaja el Espíritu Santo, con amor, porque Dios es amor. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a pasar al versículo número 9. Entonces, el 9 dice, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tiempo así a los que están en los cielos como a los que están en la tierra. Ve, mi hermano amado, versículo número 10, que Dios quiere que un puro cuerpo, todos, gentiles, no gentiles, querubines, ángeles, todos reunidos en un puro cuerpo. Porque en este tiempo hay una dispersación, están todos dispersos. Estamos los por acá, otros por allá, otros por... Entonces Dios quiere en Cristo juntarlo a todo. Lo que ya se está conquistando gracias al Señor. Porque nosotros, por ejemplo, no pertenecíamos a esto tan precioso. Pero la obra del Señor y todo lo que hizo, lo hizo por nosotros, por los gentiles. Algunos se están quedando atrás, quizás, pero todos tienen que tener saber que hay un Señor Jesucristo, pues. Y los judíos deberían de saber lo mejor que nosotros, pero a ellos se les embotó su memoria, se fueron al olvido todas esas cosas. Eh, eh, y eso, pues estar orando por el pueblo de Israel también, porque resulta que recordemos que es el pueblo elegido por Dios, pues. Se portaron medio chuecos como siempre, pero es el pueblo de Dios. Y tenemos que estar orando por ellos, para que Dios haga misericordia. Aunque ya hay muchos, por ejemplo, yo a veces miro cuando el día de Pentecostés dice la palabra que habían 120 y después ¿cuánto se dice? Se convirtieron 3.000, después se convirtieron 4.000 o 5.000 creo. Y esa gente, la mayoría, toda, ahí estamos hablando ya de 8.000, 9.000 personas, y a todo eso eran judíos, que después se repartieron por el mundo. Unos se fueron quizás para Grecia, otros para allá, y así se fue. Ellos fueron hablando del Evangelio de Jesucristo. Inteligente nuestro Señor Jesucristo. Toda la gente se dispersó. Unos se fueron para unos países, otros para otros países, porque lo estaban buscando para matarlos, para perseguirlos. Pero lo que el diablo quería que era para mal, fue para bien, porque así en muchos pueblos se empezó a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere que todos, unir a todos en un puro cuerpo. Todos unidos en un puro cuerpo. Todas las cosas serán restauradas y unificadas en Cristo Jesús. Todos. Vamos al versículo número 10, parece, 11. En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. O sea, nosotros tuvimos, en él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. La predestinación, bueno, sabemos que predestinación ya se va a significar que Dios de antes de la fundación del mundo, a nosotros ya nos tenía en sus planes. Amén, para salvación. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, solo por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos mucha herencia en Cristo Jesús, pues, porque nosotros somos tan herederos como nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos herencia de nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que nos compró. Él es el que va a pagar, Él el que pagó por nosotros. Pues entonces nosotros le pertenecemos, somos herencia de Cristo. Así como hijos de Dios también tenemos herencia, parte con él también en el reino de los cielos. Pues.
a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Eso es lo que tenemos que nosotros, mi hermano, permanecer ahora aquí. Alabanza para su gloria. O sea, dar un buen testimonio. Adorar a Dios con nuestras obras, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos. Tenemos que estar en constante alabanza a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que amar a Dios, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Eso es lo que deberíamos de estar siempre permanentemente haciendo, mi hermano amado, para alabanza de su gloria. En Él también, versículo número 13, dice, en Él, en Cristo también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Ahí mismo lo dice. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Entonces, ¿qué pasó? Que vosotros primero oíste la palabra del Señor, la palabra de verdad, y habiendo creído en Él, creyó en la palabra de verdad, creyó en el Evangelio, en Cristo. Entonces, automáticamente uno al creer, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ve? Entonces nosotros, esta es una de las tantas riquezas que nos da el Señor espiritualmente, porque nos selló como hijos suyos. Eso hizo el Señor cuando usted oyó y creyó en la palabra, creyó en en la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. El Señor nos selló, nos puso el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es la garantía de nuestra herencia. Es la garantía de nuestra herencia. Amá encima. Bueno, y esto es maravilloso porque resulta que nosotros no hemos hecho nada, pues mi hermano amado. Todo lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios. Todo lo ha hecho por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Y solamente nos pide en la palabra del Señor alabar a Dios, alabanza, a lo que hemos ahora estado estudiando. Solamente nos pide alabanza para su gloria, permanentemente estar en santidad, permanentemente estar en obediencia, estar aquí en la palabra del Señor, vivir conforme a la palabra del Señor. Una herencia hasta la redención, hasta que venga Cristo y nos haga la posesión de la herencia adquirida para alabanza de la gloria de Cristo. Palabra del Señor, vamos en el versículo número 13. Así que todo lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Todo, todo. Nos ha dado, nos bendijo con todas las bendiciones espirituales, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Nos hizo acepto aquí en el reino de los cielos a través de la sangre de Cristo, nos redimió, nos perdonó todos nuestros pecados, lo hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito. O sea, todas estas bendiciones son todas de parte del Señor. Tuvimos herencia, nos predestinó para alabanza de su gloria. Y aparte de todo, dice que nos selló como hijos suyos, como herencia suya, como herencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por esta causa, el 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, aquí le está hablando entonces a los efesios, y está diciendo que esa gente es de fe. Aquí hay requisitos, mi hermano amado. Decimos que teníamos a los santos, o sea, a los apartados. Aparte de santos, los del pueblo de Efesios, fieles. Ahora me sale la palabra fe. Tenían fe en el Señor Jesucristo y tienen otra característica que dice, estamos en el versículo 15, amor. 4 características que tenían los hombres, los hermanos santos de Éfeso, que eran santos, eran fieles, tenían fe y tenían amor en sus vidas. No le está hablando a cualquier hermanito, no le está hablando a gente de fe, gente de amor, gente apartada. En fin, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo le dice, siempre estoy orando permanentemente por ustedes. Orar los unos por los otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer permanentemente también. Orar por nuestros hermanos. Yo no sé cómo esté mi hermano, pero tengo que orar. El Señor lo sabe porque Él es el que escudriña los corazones.
Siempre tenemos que estar orando por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por nuestros líderes. No sé si se utiliza esa palabra líder, pero bueno, tenemos que orar por nuestros superiores, pues, por los diáconos y así, en fin, por todos los hermanos en realidad. ¿Para qué? Para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Para eso oraba Pablo, para que nosotros tengamos espíritu de sabiduría, palabra del Señor y revelación en el conocimiento de Él y que nos dé a conocer la palabra del Señor. Porque si yo, por ejemplo, lloro por, no sé, por mi pastor o por los predicadores, sí o sí el Señor le va a dar más entendimiento, sabiduría. ¿Para qué? Para que nos enseñen y nos revelen, nos den a conocer la palabra del Señor. Yo soy el hermano Javier, así que usted sí o sí oren por el hermano Javier para que pueda estudiar y que Dios le abra más el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de Él, para que esta palabra corra y sea glorificada y para que Dios me la dé y la pueda revelar por mi hermano amado, a ustedes y a tanta gente que necesitamos palabra del Señor. Amén. Y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a leer un poquito más acá, el conocimiento. Pablo desea en su corazón, a través de la oración, que Dios nos dé a nosotros el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque Él escribió la Biblia, entonces Él es el que nos tiene que revelar y dar a conocer la palabra, la revelación de la palabra, el Espíritu Santo, alumbrando los ojos, que recibamos y que recibamos entendimiento. Esa es la oración, que nosotros recibamos entendimiento espiritual sobre la esperanza de su llamamiento y la riqueza de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros todos tenemos en la congregación de los santos, mi hermano amado, hay muchos dones espirituales, hay muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos regala. Son dones espirituales que tienen que estar funcionando en una iglesia viva, en una iglesia eficaz, en la iglesia de Cristo. Tienen que estar funcionando los dones, todos esos dones espirituales. Pues entonces, el Señor, Pablo aquí nos está diciendo que Dios nos alumbra a nosotros porque nos dé el entendimiento, la claridad para poder ejercer todo lo que tenemos que ejercer en la casa del Señor. Porque a veces las casas del Señor están un poco frías, vamos a llamarle frías, no le vamos a llamar muertas porque no están muertas, porque está el Espíritu Santo, pero hay pereza de parte de personas, pues, de nosotros mismos que a veces estamos alabando al Señor sin gana, con flojera, pensando en la comida de mañana, en las deudas, las cuentas, no estamos inyectados ahí, pues mi hermano amado. Entonces nos hace falta mucho eso, pues estar más en alabanza, más en adoración, más en santidad. Y dejar de lado cosas vanas a veces, pues, cosas vanas que nosotros, el Señor nos sustenta, Él nos provee, tenemos que estar siempre perseverando y buscando y que todo lo que el Señor nos ha dado, todas estas cosas, todas estas bendiciones espirituales, que nosotros las creamos en nuestra vida, en nuestro corazón, pues. Sí, yo soy sellado, yo tengo el Espíritu Santo, yo debo servir al Señor con honra, con gloria, y todo el día estar en alabanza al Señor. No es solamente cuando vamos a la iglesia que tomemos la Biblia o cantemos o leamos un devocional, algo así, digo yo. Nosotros tenemos que crecer, mi hermano amado, y no tan solamente dejar quedarse con lo que predica el predicador en las congregaciones, sino usted tomar su Biblia y orar y buscar de la palabra del Señor, siempre estar buscando del Señor y honrar al Señor con nuestra forma de vivir en todo momento, en todo lugar, cuidar nuestro testimonio. ¿Y para qué le voy a decir cosas? Pues si usted tiene que entender que tenemos que cuidarnos de todas las cosas, porque Dios ya nos ha dado a nosotros tantas cosas por el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, su palabra. Tenemos todo para ser vencedores en Cristo Jesús, pero a veces andamos lentos, andamos achacosos, andamos desprevenidos. Y eso, pues mi hermano amado, deberíamos de buscar más al Señor. Eso es porque tenemos todo a nuestro favor. Amén. Eh, que, eh, ¿Y cuál es el 19? Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de poder de su fuerza?
Voy a leerlo, no, hermano, encontré que lo leí medio. Así que ya no soy extranjero. No, me fui muy lejos. 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo. ¿Estáis bien? No, pues estoy en el 2. En el capítulo número 2, disculpe, hermano. 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La cual